Esta semana, déjame decirte que tendrás que estar atento porque tendremos una semana decisiva en macroeconomía. También hablaremos de la investigación criminal sobre Jerome Powell, presidente de la Fed, que puede impactar enormemente los mercados. También hablaremos de Donald Trump, que ha soltado una locura, perdona la expresión, para el 20 de enero, dentro de 7 días. Precisamente te voy a hablar de ese impacto y en qué puede influir precisamente en la economía y los mercados. Pero abrimos este diario con un repaso claro de los acontecimientos macroeconómicos. Quédate hasta el final porque vas a aprender muchísimo sobre lo que está pasando, sobre lo que se está gestando políticamente, económicamente, financieramente, macroeconómicamente, geopolíticamente, en fin, todos esos aspectos. Entonces, como siempre, no todo está listado en el calendario económico que te muestro aquí, pero hay dos citas que realmente destacan. Primero tenemos la inflación anual de diciembre, lo que llamamos el IPC. También tenemos el PPI de noviembre, que es un indicador clave para anticipar la presión inflacionaria en la cadena de producción. Y entonces es una semana en la que todo puede cambiar porque desde el lunes los mercados ya están asimilando las declaraciones de Trump, de las que te hablaré en un momento, quien pide limitar las tasas de las tarjetas de crédito al 10%. Así que es un anuncio que está lejos de ser casual, te lo explicaré en un momento. También el martes entramos en lo serio con el IPC, que sigue siendo hoy en día el dato más influyente para las expectativas sobre las tasas. Con la próxima reunión, creo que es en 6 días, de hecho haremos un directo en esa ocasión, creo que es el 18 de enero, la próxima reunión de la Fed, no hay ninguna certeza sobre eso, es simplemente de memoria, y justamente estará acompañada de las cifras de ventas de viviendas, que pesan mucho en la dinámica de crecimiento y en la narrativa inmobiliaria. El miércoles será el turno del PPI de ser examinado de cerca, esta vez para entender cómo evolucionan los precios aguas arriba. Y como si eso no fuera suficiente, también se espera la decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles aduaneros. Eso debía ocurrir la semana pasada, el viernes exactamente, y por el momento aún no tenemos resultado, y eso podría influir negativamente si llegaran a ser declarados ilegales. Hablaremos de ello justo después. Pero recuerda que el año pasado este tema desencadenó una volatilidad masiva en las acciones, en los bonos e incluso en Bitcoin. Y es típicamente el tipo de semana en la que el sentimiento puede cambiar muy rápido hacia un lado, como hacia el otro lado, entre la inflación, la política, la liquidez y los mercados que corren el riesgo de moverse. En fin, habrá que abrocharse el cinturón, pero en cualquier caso, estás preparado con la diaria. Entonces tuvimos nuestro primer trueno del día y no es poca cosa porque, según el New York Times, los fiscales federales estadounidenses habrían abierto una investigación criminal dirigida directamente. Jerome Powell, el actual presidente de la Fed, te lo recuerdo. Así que una noticia así evidentemente es un shock porque ver al jefe del Banco Central estadounidense potencialmente siendo objeto de un proceso penal, eso nunca se ha visto. En un contexto económico ya de por sí extremadamente tenso, y justo después tuvimos una reacción inmediata de Jerome Powell, quien hizo una declaración que es muy poco común, casi urgente, lo que demuestra precisamente la magnitud de esta decisión judicial. Y responde directamente a las revelaciones sobre la apertura de una investigación criminal y su declaración es muy clara. Te la digo aquí. Simplemente dijo que la amenaza de enjuiciamiento penal es la consecuencia de que la Fed fija las tasas, según nuestra mejor evaluación de lo que sirve al interés público, en lugar de seguir las preferencias del presidente. Así que una presión enorme. En otras palabras, Jerome Powell insinúa que este asunto no tiene nada de técnico ni de financiero. La presenta como una presión política disfrazada, relacionada con el hecho de que la Fed no habría seguido la directriz deseada por la Casa Blanca y por Donald Trump directamente. Así que es una forma de defenderse, pero también es un mensaje bastante fuerte, porque el jefe del Banco Central deja entrever que la independencia de la Fed está en juego. Habrá que estar atentos, será apasionante ver justamente cómo sigue este asunto. Y justo después, precisamente tras esa declaración explosiva de Powell, el mercado reaccionó instantáneamente porque el dólar estadounidense fue literalmente liquidado.
en cuanto Powell afirmó que los cargos del DOJ apuntaban a la Fed porque no había seguido precisamente las tasas de interés preferidas por Trump. Y cuando la moneda de un país se ve sacudida por un conflicto institucional de ese nivel, los inversores buscan inmediatamente refugios seguros. Y en este tipo de clima siempre son los mismos activos los que se benefician de la huida hacia la seguridad, es decir, el Bitcoin, luego el oro, la plata y más generalmente todo lo que se considera un activo duro, todos los activos. Es duro y no se trata simplemente de una reacción del mercado, sino de un movimiento protector y de una incertidumbre política que afecta al Banco Central. Señores, combinado con un dólar que está bajando, esto crea mecánicamente un entorno alcista para el Bitcoin y los metales preciosos. Y lo que resulta bastante llamativo aquí es la rapidez del movimiento, porque el mercado no tardó mucho en reaccionar, reaccionó de inmediato. Por cierto, hablándote un poco, análisis técnico, me gustaría hablarte un poco de ello, porque en efecto, si miramos el lado del Bitcoin, todavía no ha roto su tendencia alcista a corto plazo. Y aún mejor, ha rebotado en una línea de soporte técnico para ir precisamente a buscar su próximo nivel. Y te lo explico aquí, porque si nos detenemos en el Bitcoin, la estructura es bastante clara. Tenemos un doble suelo, una bonita W, que es una figura, te lo recuerdo, chartista, que es típicamente alcista. Así que tenemos una línea de soporte que se sitúa alrededor de los $90,000 y ese es el nivel clave del momento. Y entonces esta famosa doble validada suele desencadenar una subida clara, que es precisamente lo que hemos observado aquí, es decir, la subida a principios de semana justo antes de los días de corrección. Pero en la mayoría de los casos, de hecho, el precio vuelve a testear su línea de soporte. Y eso es exactamente lo que hizo Bitcoin la semana pasada. Y el rectángulo verde en el gráfico que te voy a mostrar justo aquí muestra precisamente esta zona de retesteo y justamente esta caída del dólar que acabamos de ver le da más fuerza a los inversores y por supuesto el rebote se ve inmediatamente en el Bitcoin. Pero antes de hablarte precisamente de la locura, discúlpame por el término, pero realmente es una locura aquí y con fuertes repercusiones, quería hablar muy rápidamente de las novedades en la aplicación Koyo, que es mi aplicación de inversión. Y hoy hemos añadido dos grandes novedades gracias a sus comentarios en Koyo. Y como les dije, Koyo evoluciona cada semana. Y el objetivo aquí es darte herramientas para progresar en tus inversiones y hacerlo de manera concreta. La primera novedad es el portafolio de entrenamiento que tienes justo aquí. ¿En qué consiste? Pues todos empiezan con $100,000 virtuales y también pueden invertir libremente entre 40 activos, es decir, ETF, acciones, bolsas y criptomonedas. Entonces, la idea de este portafolio de entrenamiento es simple. Es para que practiques, para que pruebes estrategias sin que te cueste ni un centavo. Incluso podríamos poner un sistema de recompensas justo después para quienes logren hacer crecer aún más este tipo de portafolio de prueba. Y el objetivo también es entender qué funciona y qué no funciona. Así que puedes hacer DCA, invertir todo de una vez, lo que llamamos lump sum, reasignar tu efectivo, vender, recomprar, en fin, exactamente como si fuera tu propio portafolio. Obviamente también destacaremos a los mejores inversores, como te decía, es decir, aquellos que toman las mejores decisiones a lo largo del tiempo. Luego, la segunda novedad es el observatorio de estrategias. Aquí no actuamos, sino que observamos. Es decir, que te seguimos a lo largo del tiempo con varios tipos de portafolios. Así que tenemos un portafolio conservador, uno moderado y uno agresivo. Aquí. Y la única diferencia entre ellos es la asignación. Así que más o menos acciones, más o menos criptomonedas. Y gracias a eso podrás ver qué asignación funciona mejor, según el contexto del mercado, es decir, a corto, mediano o largo plazo. Y también hemos añadido dos portafolios 100% Bitcoin, uno con una inversión en lump sum, es decir, de una sola vez, y otro en DCA. Y eso te permite comparar cifras al detalle que realmente funcionan a lo largo del tiempo y qué estrategia se adapta mejor a ti. Así que te recuerdo que el objetivo de Koyo sigue siendo el mismo, es decir,
permitirte convertirte en un inversor exitoso y mejorar cada día, probar, progresar. Y te recuerdo que tenemos una oferta de lanzamiento de 29 euros al mes y durante 48 horas hay un código Cojo 4, así que KOJO con un 4 aquí que te permite obtenerlo a 25 euros y eso de por vida. Así que no dudes en aprovecharlo durante 48 horas y después volverá a 29. Luego vamos a aumentar después a 39, no, a 35, 39, etc. Así que no dudes en aprovecharlo. El código Cojo 4 te dejo el enlace en la descripción como siempre. Perdón por este paréntesis, pero tenía que hablarte de estas dos nuevas funcionalidades. Cientos habéis esperando y pidiendo. Hemos puesto en práctica. Hay otras que llegarán la próxima semana. Estamos trabajando para mejorar esta aplicación y convertirla en la aplicación número 1 para los inversores. Te hablé y continuar con un anuncio que podría convertirse en uno de los mayores cambios en el sector financiero estadounidense de las últimas décadas. Te lo puse en la miniatura y te lo mencioné en la introducción. Si has llegado hasta aquí, en todo caso hasta este punto, ya te felicito, porque has dado un gran paso precisamente hacia esa educación financiera que intento compartir cada día. Trump afirma que tasas de interés de tarjetas estarán limitadas 10% en 7 días del 20 de enero de 2026. Entonces, hoy en día hay que saber que la mayoría de los estadounidenses paga entre un 20 y un 30% de interés en su tarjeta de crédito. En otras palabras, gran parte de lo que reembolsan cada mes ni siquiera reduce su deuda, sino que sirve únicamente para pagar los intereses. Así que pasar de una tasa media del 25% a un tope del 10% es casi dividir esa carga por dos o incluso más. Y concretamente, ¿qué implica esto? Es decir, para los hogares significa que menos dinero será captado por los bancos, por lo tanto, potencialmente más dinero que queda en su bolsillo cada mes. Y esta diferencia, este delta, lo cambia todo, porque en realidad van a poder pagar sus facturas más fácilmente y sufrirán menos estrés financiero. También podrán consumir más y, sobre todo, recuperan un poco de apetito por el riesgo. Y la cuestión también es colosal porque el mercado estadounidense, te lo recuerdo, y el mercado específico del crédito al consumo representan más de 1.300.000 millones de dólares. Y solo en intereses, de hecho, los estadounidenses pagan más de 100.000 millones al año a los bancos. Y si una parte de esa suma se queda del lado de los hogares, eso se convierte inmediatamente en poder adquisitivo adicional. Así que una inyección directa de liquidez, y últimamente nos falta liquidez, y esto en la economía real. Entonces, históricamente, cuando los hogares pueden respirar un poco, son las acciones las que reaccionan primero. Y cuando las acciones suben y el clima financiero se vuelve más tranquilo, las criptomonedas suelen terminar siguiendo esa tendencia, porque en realidad el apetito por el riesgo se difunde. Pero cuidado, porque también existe un escenario mucho más bajista, mucho más negativo, es decir, que los bancos, de hecho, obtienen una gran parte de su margen gracias a las tasas de las tarjetas de crédito. Y si se ven obligados a poner un tope del 10%, sus beneficios caen mecánicamente, es normal. Y entonces tendrán que elegir entre aceptar beneficios más bajos o compensar la pérdida endureciendo el crédito. Y un endurecimiento del crédito es exactamente lo contrario de lo que Trump quiere lograr. Eso significa que los límites de las tarjetas serán más bajos y también podríamos ver rechazos de préstamos más frecuentes. También podríamos tener condiciones más estrictas y potencialmente millones de hogares que se queden con menos capacidad de endeudamiento. En fin, ya lo has entendido. Ahora todo depende de cómo se aplique esta medida. Porque si se gestiona mal, puede provocar un shock crediticio. Pero si está bien calibrada, si está bien equilibrada, puede dar un enorme impulso a la economía y, por lo tanto, alimentar un rally bursátil. Y como suele ocurrir, arrastrar a las criptomonedas en su estela. En fin, seguimos con una señal extremadamente fuerte por parte de Wall Street, es decir, que los bancos estadounidenses más grandes están ahora en plena acumulación de BTC a través de los ETF. Y las cifras son casi mareantes.
Porque tenemos a JP Morgan, que en su momento solo tenía una exposición insignificante de apenas $700,000 a principios de 2024, que ahora muestra más de $346 millones en ETF de BTC a finales de 2025. También tenemos a Morgan Stanley. Quizás convenga repasar las cifras. Aquí, Morgan Stanley, por su parte, ya había entrado de manera agresiva desde el primer trimestre de 2024, con más de 250 millones, pero ha más que duplicado esa cifra. No tengo la diapositiva correcta. Te la voy a poner de nuevo. Creo que no la mostré aquí. Aquí está. No tenía la diapositiva correcta. Entonces, como te decía, Morgan Stanley, 270 millones, pero ha más que duplicado su posición para alcanzar aproximadamente 724 millones a finales de 2025. Y en el transcurso de 2 años, los bancos pasaron de unos pocos miles a varios cientos de millones de dólares de exposición. Así que estamos muy lejos de los discursos escépticos o de las posturas simbólicas, y esta vez ya no hay debate porque Wall Street ha elegido su bando. Las instituciones ya no se preguntan si Bitcoin tiene futuro. Están comprando silenciosamente, metódicamente, como siempre lo han hecho con los activos que consideran estratégicos, y lo que los inversores particulares perciben como volatilidad o miedo, los grandes bancos lo ven como una oportunidad a largo plazo. De hecho, creo que no mencioné el tuit de CISET que dice que potencialmente hemos entrado en un superciclo, pero hablaremos de ello y tendremos la oportunidad de volver a mencionarlo. Pero ahora, pasemos a un punto súper interesante, a este gráfico que permite poner totalmente en perspectiva lo que muchos llaman el bear market. Entonces, en realidad hay que poner esto realmente entre paréntesis. Según Kim Jong-ju, estamos ante el bear market más débil de la historia de Bitcoin. Si miramos las cifras, es impactante. En 2011, Bitcoin corrigió un 93%, en 2013-2015 hablamos de un 83%. Lo mismo en 2017 a 2018 con un 83%. Y el ciclo 2021 a 2022 ya había sido menos violento, con una caída del 76%. Y hoy el ciclo actual muestra un 32%. Entonces sí, pero no, porque todavía no hemos tocado la media móvil de 50 semanas. Y potencialmente la caída, en todo caso, en mi opinión, 2/3 o 3/3, 3/4, perdón, de la caída va a llegar potencialmente entre el... Bueno, no voy a adelantarme, te haré un video dedicado sobre eso, pero potencialmente en 1 o 2 meses. En cualquier caso, en mi opinión, solo es mi opinión, no es un consejo financiero. Y también quería hablarte del nivel clave que todo el mundo debería vigilar de cerca. En caso de que tengamos un escenario bajista que se presente ante nosotros. Así que son los famosos $79,000. Te voy a poner el gráfico justo aquí, pero según un análisis de CryptoQuant, este nivel corresponde simplemente al precio de entrada promedio de los poseedores de ETF. Bitcoin Spot en Estados Unidos, así que los famosos 79,000, así que en resumen es el punto de equilibrio de las instituciones que han comprado Bitcoin a través de estos productos. ¿Y por qué es importante? Porque si Bitcoin cae seriamente por debajo de ese nivel, podríamos empezar a ver aparecer una presión vendedora institucional. Además del coste del verano, más por parte de los minoristas, pero del lado de las instituciones. Y muchos de estos actores, de hecho, operan con modelos de riesgo muy estrictos. Y si el precio cae por debajo de su precio de entrada promedio, algunos pueden reducir su exposición y, por lo tanto, aquí limitar, en todo caso, la intención de limitar sus pérdidas o reequilibrar su cartera. Pero por el contrario, mientras Bitcoin se mantenga por encima de esa zona, potencialmente todo va bien. Así que eso es todo. Te he dado un pequeño panorama general. No dudes en ver este video que te vaya a interesar. Aquí era un video tipo FAQ que responde a muchas preguntas sobre las altcoins, sobre el ciclo actual. Ve a verla, es un video largo que publiqué ayer. Así sabrás más sobre mi estrategia, mi visión. Te la dejo, está justo ahí. Y bueno, te digo hasta mañana para un nuevo video, una nueva entrega diaria. Hasta entonces, nos vemos pronto. Deja tu comentario, Koyo Warriors, y deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ser tan fiel cada día. Siempre es un placer. Fue Julien. Adiós.